Un día despiertas con la sensación de que algo no encaja. Todo parece estar en orden, trabajo, responsabilidades, rutinas, y sin embargo hay un vacío silencioso que insiste en preguntarte si esto es todo. Intentas cambiar cosas afuera, te esfuerzas más, buscas nuevas oportunidades, haces planes distintos. Pero, de alguna forma, los resultados siempre terminan pareciéndose. Cambian los escenarios, pero no la historia. Esa experiencia tiene una explicación más profunda de lo que imaginas. Porque la vida, como la entiendes, no es solamente lo que ves. Es un reflejo constante de lo que ocurre dentro de ti. Aquí es donde comienza el verdadero juego. Neville enseñaba algo que, al principio, puede parecer desconcertante. El mundo exterior es un espejo que refleja lo que tú eres en tu interior. Esta idea no es simbólica ni metafórica. Es directa en su principio. Muchas personas pasan años intentando controlar lo que sucede afuera sin darse cuenta de que están reaccionando, una y otra vez, a lo mismo que llevan dentro. No es que la vida se repita por casualidad. Es que la mente proyecta, y la realidad responde. Imagina a alguien que, en el fondo, siente que nunca es suficiente. Puede trabajar duro, lograr reconocimiento, incluso recibir elogios. Pero tarde o temprano, aparecerán situaciones que refuercen esa sensación interna, críticas, rechazo, comparaciones. No porque el mundo sea injusto, sino porque esa convicción interna sigue activa. Neville lo explica con claridad en sus enseñanzas. Asume el sentimiento del deseo cumplido y obsérvalo transformarse en realidad. Lo que significa que no se trata de luchar contra lo que no quieres, sino de convertirte internamente en aquello que deseas experimentar. Pero aquí es donde muchas personas se desvían sin darse cuenta. Intentan imaginar, sí. Intentan pensar positivo, sí. Pero lo hacen desde la urgencia, desde la carencia, desde la espera. Y eso mantiene vivo el mismo estado interior. El juego cambia cuando ya no imaginas para obtener algo, sino cuando comienzas a pensar, sentir y reaccionar como alguien que ya lo tiene. Por ejemplo, alguien que desea tranquilidad financiera suele enfocarse en pagar deudas, evitar gastos, preocuparse constantemente. Sin darse cuenta, alimenta el estado de escasez. En cambio, cuando esa persona empieza a vivir internamente una sensación de estabilidad antes de verla reflejada, cambia su forma de decidir, de hablar, de interpretar lo que sucede. Poco a poco, su entorno empieza a transformarse. No es magia. Es una consecuencia natural de lo que sostienes dentro. Neville lo expresó así. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Este principio transforma completamente la manera en que ves la vida. Porque deja de ser una serie de circunstancias que te suceden, y se convierte en un campo que responde a tu estado de conciencia. Pero hay algo más importante todavía. No necesitas cambiar todo de golpe. El juego no exige perfección. Solo requiere conciencia. Requiere que empieces a observar qué estás sintiendo habitualmente, qué historia te estás contando en silencio, qué versión de ti mismo estás sosteniendo día a día. Porque esa versión es la que se manifiesta. Y cuando comprendes esto, algo dentro de ti se acomoda. Ya no se trata de luchar contra la vida. Se trata de entenderla desde otro nivel. El juego de la vida no se gana cambiando el exterior primero. Se transforma cuando decides jugar desde adentro. Y ese cambio comienza ahora. Estás cansado de esperar. Sientes que has hecho todo lo correcto, has trabajado, has intentado mejorar, has buscado respuestas, pero en algún punto, la vida parece moverse más lento de lo que quisieras. Y aunque no lo digas en voz alta, hay una pregunta que aparece en silencio: ¿por qué todavía no cambia? La respuesta no está en lo que falta afuera. Está en lo que todavía no has asumido dentro. Neville lo expresó con una claridad que rompe cualquier excusa. Asumir es crear. No hay nada que venga a ti sin que antes haya sido asumido por ti. Esto significa que cada experiencia que vives ha pasado primero por un estado interno.
No como pensamiento pasajero, sino como una identidad sostenida, algo que aceptas como real. Aquí es donde el juego se vuelve más profundo. Porque no alcanza con desear algo. Incluso creerlo por momentos tampoco es suficiente. Lo que transforma tu realidad es asumirlo como un hecho interno, incluso cuando no hay evidencia externa. Piénsalo así. Alguien puede decir, quiero sentirme valorado. Pero si en su interior sigue identificándose como alguien ignorado, tarde o temprano vivirá situaciones que refuercen eso. Aunque por momentos intente pensar distinto, su base sigue siendo la misma. En cambio, cuando esa persona comienza a moverse desde la sensación de ya ser valorada, algo cambia en su manera de hablar, de observar, de interpretar gestos y silencios. Incluso situaciones que antes dolían, pierden fuerza. Y otras nuevas empiezan a aparecer. Neville explicaba esto con otro principio clave. Debes sentirte ya como la persona que deseas ser y vivir desde ese estado. No se trata de fingir ni de repetir frases sin sentido. Se trata de trasladarte internamente a ese lugar y permanecer ahí lo suficiente como para que deje de sentirse extraño. Muchas veces, lo que bloquea este proceso no es la falta de capacidad, sino la costumbre. Estás tan acostumbrado a ciertas emociones, a ciertos pensamientos, que cualquier cosa diferente parece incómoda o poco natural. Por ejemplo, alguien que ha vivido mucho tiempo con preocupación puede sentirse raro al intentar relajarse, incluso cuando todo está bien. Su mente busca razones para volver al estado conocido. Y así, sin darse cuenta, vuelve al mismo punto. Pero el cambio real empieza cuando decides mantenerte en ese nuevo estado, incluso si al principio no es cómodo. Hay una enseñanza de Neville que lo resume perfectamente. El sentimiento es el secreto. No es lo que dices. No es lo que intentas forzar mentalmente. Es lo que sientes como verdadero en tu interior lo que termina dando forma a tu experiencia. Observa esto en tu vida. Cuando realmente has estado seguro de algo, cuando lo has sentido como un hecho, no como una posibilidad, las cosas se han movido de forma distinta. Has tomado decisiones diferentes, has reaccionado de otra manera, y eso ha generado resultados nuevos. Ese es el juego en acción. Pero hay algo importante que debes comprender. No necesitas esperar señales para empezar. No necesitas que algo cambie para creer. El orden es al revés. Primero asumes, luego ves. Y en ese proceso, dejas de vivir reaccionando a lo que ocurre y comienzas a participar activamente en lo que se crea. Porque ya no estás esperando que la vida te dé algo. Estás eligiendo desde quién eres, y eso redefine todo. Miras tu vida y sientes que estás en pausa. Como si algo tuviera que suceder para que todo empiece realmente. Esperas una oportunidad, una señal, un cambio, algo que te diga que ahora sí puedes avanzar. Pero ese momento parece demorarse más de lo que pensabas. Y sin darte cuenta, la espera se vuelve parte de tu identidad. Neville lo decía de una forma directa. No esperes que algo suceda, tú eres aquello que hace que suceda. Esta idea rompe una de las creencias más arraigadas, la de que el tiempo o las circunstancias externas son las que determinan cuando algo llega a tu vida. Porque, en realidad, la sensación de espera es un estado interno. Y mientras permanezcas en ese estado, seguirás experimentando situaciones donde parece que falta algo más. Imagina a alguien que desea un cambio en su vida profesional. Pasa los días pensando, cuando aparezca la oportunidad, entonces voy a dar lo mejor de mí. Mientras tanto, cumple, hace lo necesario, pero siempre con la sensación de que su verdadero momento aún no empieza. Lo que no ve es que esa actitud misma mantiene la distancia entre él y lo que desea. Ahora observa lo contrario. Cuando una persona empieza a vivir internamente como si esa oportunidad ya estuviera presente, su energía cambia. No espera validación, no se detiene a dudar tanto. Sus decisiones, su manera de expresarse, incluso su postura frente a los demás, reflejan algo distinto. Y eso genera nuevas respuestas del entorno.
Neville lo explicó con otra afirmación poderosa. Vive como si tu deseo ya fuera una realidad, y ese es el camino más rápido para hacerlo visible. No se trata de ignorar lo que ves. Se trata de no definirte por eso. Porque si tu estado interior depende de lo que todavía no ha llegado, entonces siempre habrá una distancia. Muchas personas caen en este patrón sin notarlo. Piensan, cuando tenga más dinero, voy a sentir tranquilidad. Cuando esa persona cambie, voy a estar en paz. Cuando todo esté resuelto, entonces voy a disfrutar. Y así, sin notarlo, colocan su bienestar en el futuro. Pero Neville insistía en lo contrario. Debe ser primero aquello que quieres expresar en el mundo. Esto cambia completamente el juego. Porque ya no esperas para sentirte de cierta manera. Comienzas ahora. Y al hacerlo, alteras la forma en que la realidad responde. Piensa en alguien que vive con ansiedad constante por lo que vendrá. Incluso cuando las cosas están bien, su mente anticipa problemas. Esa anticipación crea tensión, decisiones apresuradas, interpretaciones negativas y finalmente, experiencias que parecen confirmar sus temores. Pero cuando esa persona aprende a ubicarse en un estado de calma antes de ver resultados, algo se rompe en ese ciclo. Ya no reacciona igual. Ya no interpreta todo desde la preocupación. Y eso, inevitablemente, cambia lo que vive. El punto clave es este: no se trata de eliminar pensamientos negativos a la fuerza. Se trata de dejar de vivir en la sensación de que algo falta para poder ser. Neville lo resumió con una frase sencilla pero profunda. El ahora es el único momento creativo. Es en este instante donde decides quién eres. No cuando llegue algo. No cuando todo esté perfecto. Ahora. Cuando comprendes esto, la espera pierde sentido. Ya no necesitas que la vida te dé permiso para sentirte completo, seguro o en paz. Porque entiendes que ese estado interno es el punto de partida, no la consecuencia. Y desde ahí, lo que antes parecía lejano, empieza a acercarse. No porque el tiempo haya pasado, sino porque tú dejaste de posponer tu propio estado. Te esfuerzas por cambiar lo que te rodea, pero algo vuelve a colocarte en el mismo lugar. Intentas reaccionar distinto, pensar distinto, actuar distinto, pero en algún momento todo regresa a lo conocido. No porque no puedas cambiar, sino porque hay una parte más profunda que sigue siendo la misma. Esa parte es tu identidad. Neville lo explicaba de una forma contundente. Cambia tu concepción de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. Esto significa que no es lo que haces ocasionalmente lo que define tu vida, sino lo que crees ser de forma constante. Muchas personas quieren resultados nuevos, pero siguen identificándose con una versión antigua de sí mismas. Y aunque hagan intentos distintos, su base sigue siendo la misma. Imagina a alguien que se considera a sí mismo como alguien que siempre tiene que luchar para lograr algo. Aunque mejore su situación, aunque logre avanzar, seguirá encontrando obstáculos. No porque la vida esté en contra, sino porque su identidad sostiene esa experiencia. Ahora observa lo contrario. Cuando alguien deja de verse como alguien que lucha, y empieza a sentirse como alguien que avanza con naturalidad, comienza a percibir oportunidades donde antes veía dificultades. Su forma de actuar cambia sin esfuerzo forzado. Y, poco a poco, su entorno se ajusta. Neville también decía: asumes que eres lo que decides ser, y esa suposición, sostenida, se convierte en un hecho. Esto es clave. No se trata de repetir una idea una vez. Se trata de sostenerla hasta que se sienta real. Pero aquí aparece uno de los mayores desafíos. Tu entorno actual puede intentar recordarte quién eras antes. Situaciones, personas, recuerdos, todo parece sostener una versión antigua de ti. Y si reaccionas automáticamente, vuelves a ese lugar. Por ejemplo, alguien que ha sido inseguro durante mucho tiempo puede comenzar a sentirse más seguro internamente.
Pero al enfrentarse a una vieja situación, si responde como lo hacía antes, refuerza esa antigua identidad. El cambio real ocurre cuando eliges responder desde esa nueva versión, incluso cuando el entorno todavía no la refleja. Neville lo expresó así. Debes ser fiel a tu nueva concepción de ti mismo, aunque el mundo niegue tu cambio. Esto no es un acto de resistencia, sino de decisión interna. Es elegir quién eres, en lugar de dejar que las circunstancias lo definan por ti. Piénsalo en tu propia experiencia. Cada vez que has cambiado realmente, ha sido porque algo dentro de ti dejó de aceptar lo anterior como válido. No fue un cambio superficial. Fue un cambio de identidad. Y eso es lo que transforma las cosas. No necesitas controlar cada detalle de tu vida. No necesitas prever cada situación. Solo necesitas mantenerte en la versión de ti que ya vive aquello que deseas. Porque desde ahí, todo lo demás se reorganiza. Hay un punto importante que Neville repetía con frecuencia. No puedes servir a dos estados de conciencia al mismo tiempo. No puedes verte como alguien limitado y, al mismo tiempo, esperar vivir sin límites. No puedes sentirte pequeño internamente y pretender que la vida te responda como si fueras grande. Tarde o temprano, uno de esos estados dominará. Por eso, el juego no está en cambiar lo que haces, sino en definir claramente quién eres. Y sostenerlo. Aunque al principio parezca invisible. Aunque no haya pruebas inmediatas. Aunque todo a tu alrededor parezca igual. Porque es ahí donde empieza el verdadero cambio. No cuando el mundo lo confirme. Sino cuando tú ya lo has decidido dentro de ti. Hay momentos en los que sientes que tu mente no se detiene. Un pensamiento lleva a otro, y luego a otro, y sin darte cuenta, has construido una historia completa que te genera preocupación, duda o inseguridad. No sucedió nada afuera, pero por dentro ya experimentaste todo. Y eso, también es parte del juego. Neville enseñaba algo fundamental. Cada pensamiento que aceptas como verdad se convierte en una experiencia. Esto cambia completamente la forma en que ves tu mente. Porque ya no se trata solo de lo que piensas, sino de lo que permites que se quede contigo. Hay pensamientos que aparecen, sí, pero no todos tienen el mismo poder. Su fuerza nace cuando los sostienes, cuando los repites, cuando los sientes como reales. Muchas personas creen que no pueden controlar lo que piensan. Pero en realidad, lo que no pueden es soltar con facilidad aquello a lo que ya se acostumbraron. Por ejemplo, alguien puede tener el hábito de anticipar problemas. Antes de que algo ocurra, ya imagina escenarios negativos. Y aunque muchas veces no suceden, la carga emocional ya se instaló. Esa repetición constante termina influyendo en sus decisiones y en su percepción de la realidad. Sin darse cuenta, alimenta lo mismo que quiere evitar. Neville lo explicó de otra forma. La imaginación crea la realidad. Lo que imaginas con sentimiento, eso se manifiesta. Aquí no hablamos solo de visualizar de forma intencional. Hablamos también de esas escenas internas que repites sin notarlo, conversaciones imaginadas, discusiones anticipadas, resultados temidos. Todo eso es imaginación en acción. Y cada una de esas escenas deja una huella. Ahora imagina lo contrario. Una persona que, en lugar de dejarse llevar por esos patrones automáticos, comienza a elegir de forma consciente qué historia quiere sostener. No se trata de negar lo que pasa, sino de no profundizar en aquello que le quita poder. Poco a poco, empieza a dirigir su atención hacia escenarios distintos. Se imagina resolviendo, avanzando, sintiéndose tranquilo. Y lo hace no como un deseo lejano, sino como algo cercano, posible, propio. Con el tiempo, su respuesta emocional cambia. Y eso transforma sus acciones. Neville lo resumía así. Controla tu imaginación y controlarás tu destino. Esto no significa eliminar todos los pensamientos negativos. Eso sería forzar algo que no funciona. Significa desarrollar la capacidad de elegir dónde te quedas.
Porque siempre hay un punto en el que decides si continúas una idea o la dejas pasar. Muchas veces, el problema no es el primer pensamiento. Es todo lo que viene después. Una duda puede aparecer en segundos. Pero es la repetición constante la que la vuelve dominante. Es la insistencia la que la convierte en una experiencia. Por eso, el cambio no empieza luchando contra tu mente, sino observándola con claridad. Dándote cuenta de cuando comienzas a construir una historia que no quieres vivir. Y en ese momento, cambiar el rumbo. Neville compartía en sus conferencias que incluso las pequeñas escenas imaginadas antes de dormir tienen un impacto profundo. No porque haya algo especial en ese momento, sino porque la mente se vuelve más receptiva, más abierta, más directa. Pero el principio es el mismo en cualquier instante del día. Lo que sostienes internamente, crece. Y lo que dejas de alimentar, pierde fuerza. Hay algo importante que debes comprender. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas controlar cada pensamiento que pasa por tu mente. Solo necesitas ser más consciente de cuáles eliges sostener. Porque ahí está el verdadero poder. No en lo que aparece, sino en lo que decides convertir en tu realidad interna. Y cuando cambias eso, poco a poco, todo lo demás empieza a transformarse. Sin esfuerzo forzado. Sin lucha constante. Solo porque has tomado el control de lo único que realmente define tu experiencia, tu mundo interior. Empiezas a aplicar todo esto y, por un momento, sientes que algo cambia. Tu forma de pensar es distinta, tu estado interno se eleva, pero luego pasan los días, aparece una situación inesperada y parece que todo vuelve atrás. Y entonces surge una duda silenciosa, ¿realmente funciona esto? Ese momento es más importante de lo que crees. Porque no estás retrocediendo. Estás enfrentando el punto donde todo se define. Neville lo decía con firmeza. La persistencia en un estado asumido es lo que lo convierte en realidad. No es lo que haces un día. No es lo que sientes por un instante. Es lo que decides sostener, incluso cuando no ves cambios inmediatos. Muchas personas abandonan justo en este punto. No porque no funcione, sino porque esperan una confirmación rápida. Quieren ver resultados para creer, cuando en realidad, el proceso es al revés. Primero sostienes, luego ves. Imagina a alguien que comienza a sentirse seguro de sí mismo después de años de duda. Durante unos días, todo parece fluir. Se expresa mejor, se siente más tranquilo. Pero luego alguien hace un comentario que antes le afectaba, y por un instante, vuelve al viejo estado. En ese momento tiene dos opciones. Puede interpretar eso como una señal de que nada cambió, o puede reconocerlo como una oportunidad para reafirmar quién ha decidido ser. Ahí está la diferencia. Neville también enseñaba. Tu suposición, aunque falsa si persistes en ella, se endurecerá en hecho. Esto quiere decir que no importa lo que hayas vivido antes. No importa si tu historia parece confirmar lo contrario. Si mantienes una nueva idea de ti mismo, esa idea comenzará a tomar forma. Pero hay algo que debes comprender. Persistir no es forzar. No es repetir mecánicamente una frase mientras por dentro sientes lo opuesto. Es volver, una y otra vez, al estado que has elegido, con naturalidad. Es recordarte quién eres ahora, incluso si el entorno todavía no lo refleja. Por ejemplo, alguien que decide vivir desde la tranquilidad puede encontrarse con momentos de presión. La diferencia está en si se deja arrastrar completamente por esa presión o si, incluso en medio de ella, vuelve internamente a su estado elegido. Ese regreso constante es lo que construye el cambio. Neville lo expresó de otra forma. No abandones la convicción de tu deseo cumplido. Porque cada vez que lo haces, regresas al punto de partida. Muchas veces, lo que parece falta de resultados es simplemente falta de continuidad. Se empieza con entusiasmo, pero se interrumpe cuando no hay señales externas. Y entonces, el proceso nunca se completa.
Piensa en cualquier cambio real que hayas tenido en tu vida. No ocurrió en un solo día. Fue una acumulación de decisiones sostenidas, incluso cuando no eran visibles para otros. Esto funciona igual. Pero con una diferencia importante, aquí no se trata solo de acciones externas, sino de estados internos. Cada vez que eliges mantenerte en tu nueva forma de ser, estás fortaleciendo algo invisible que poco a poco se vuelve visible. Y aunque al principio parezca que nada cambia, algo ya está ocurriendo. Dentro de ti. En tu forma de interpretar. En tu manera de reaccionar. Y eso, inevitablemente, empieza a reflejarse. No porque lo fuerces. No porque lo persigas. Sino porque has dejado de moverte constantemente entre una versión y otra de ti mismo. Has decidido. Y esa decisión, sostenida en el tiempo, es lo que transforma completamente el juego. Porque en el momento en que dejas de abandonar tu estado elegido, empiezas a ver cómo la realidad deja de resistirse. Hay un momento en este proceso donde todo parece depender de algo que no puedes ver. Has cambiado tu forma de pensar, has asumido una nueva identidad, has comenzado a sostener un estado distinto, pero el mundo exterior todavía no lo refleja con claridad. Y ahí aparece la prueba más silenciosa de todas. ¿Sigues creyendo, aunque no haya evidencia? Neville lo explicaba así. La fe es la lealtad a lo invisible. Esto no tiene nada que ver con esperar pasivamente o con convencerse a la fuerza. Tiene que ver con mantener una certeza interna, incluso cuando tus sentidos muestran otra cosa. Porque si tu seguridad depende únicamente de lo que puedes ver, entonces siempre estarás reaccionando, en lugar de crear. Muchas personas comienzan este camino con entusiasmo, pero se detienen cuando la realidad externa tarda en responder. No porque estén equivocadas, sino porque vuelven a confiar más en lo visible que en lo que han asumido dentro. Y en ese gesto, sin darse cuenta, regresan al estado anterior. Imagina a alguien que decide verse como una persona estable y en control de su vida. Durante un tiempo, lo siente. Pero luego aparece un imprevisto, un gasto inesperado, una situación tensa, una noticia que altera sus planes. En ese instante, todo parece contradecir su nueva identidad. Si reacciona como antes, refuerza lo viejo. Pero si, incluso en medio de eso, se mantiene internamente firme, algo distinto ocurre. No niega lo que sucede, pero tampoco permite que eso redefina quién es. Neville lo enseñaba de forma directa. Ignora las apariencias y permanece fiel a tu suposición. Esto no es cerrar los ojos a la realidad. Es no permitir que lo externo tenga más autoridad que lo que has decidido internamente. Porque todo lo que ves hoy, en algún momento fue sostenido en un nivel invisible. Hay otro punto clave que Neville repetía en sus conferencias. Lo invisible debe ser sentido como real antes de que pueda manifestarse. Y aquí es donde muchas personas se bloquean sin notarlo. Quieren resultados visibles para empezar a creer, cuando en realidad, la manifestación ocurre cuando ya lo sienten como real sin necesidad de pruebas. Piensa en esto. Cuando recuerdas algo que ya pasó, no necesitas evidencia para saber que fue real. Lo sientes así porque lo viviste internamente. Ahora el proceso es similar, pero invertido. Aprendes a sentir como real algo que todavía no ha ocurrido, y esa experiencia interna comienza a tomar forma externa. Parece simple, pero requiere un cambio profundo en la forma en que te relacionas con la vida. Porque implica confiar en algo que no puedes señalar con el dedo. Implica mantenerte firme cuando sería más fácil dudar. Pero aquí hay algo importante. Esa firmeza no es tensión. No es esfuerzo constante. Es una decisión tranquila. Es saber, en algún nivel interno, que ya has cambiado, aunque el mundo todavía esté ajustándose. Neville decía: el hombre que no cree en lo invisible no tiene derecho a disfrutar de lo visible. No como una advertencia, sino como una verdad del funcionamiento de la mente. Porque lo visible siempre es el resultado final. Es la consecuencia.
nunca es el origen. Y cuando entiendes esto, dejas de perseguir pruebas. Empiezas a construir desde otro lugar. Uno más silencioso, pero mucho más poderoso. Porque ya no dependes de las circunstancias para mantener tu estado. Eres tú quien lo sostiene. Y en el momento en que eso sucede, algo cambia. Tal vez no lo notes de inmediato en lo externo. Pero dentro de ti, ya no hay la misma duda. Ya no hay la misma necesidad de confirmación. Hay una certeza que no hace ruido. Y esa certeza es la que termina transformando todo lo que ves. Sientes que algo ya cambió dentro de ti. Piensas distinto, reaccionas distinto, incluso te percibes de otra manera, pero el mundo todavía no termina de reflejarlo. Y es en ese punto donde muchas personas dudan, porque no entienden lo que está ocurriendo detrás de escena. No estás detenido. Estás atravesando el puente. Neville lo explicó con una idea fundamental. El puente de incidentes es la serie de eventos que te llevan, de manera natural, hacia la realización de tu deseo. Esto significa que no necesitas saber cómo van a suceder las cosas. No necesitas diseñar cada paso ni controlar cada detalle. Cuando has asumido un estado interno con suficiente claridad, la vida comienza a reorganizarse para llevarte hacia esa nueva experiencia. Pero ese proceso no siempre se ve como esperabas. A veces empieza con cambios pequeños. Otras veces con situaciones que parecen no tener relación. Y en ocasiones, incluso puede parecer que algo se desordena antes de acomodarse. Ahí es donde se pone a prueba tu comprensión. Porque si intentas juzgar el proceso desde la apariencia inmediata, puedes interpretarlo como un retroceso. Pero si lo ves desde una perspectiva más amplia, empiezas a notar que todo forma parte de un movimiento. Imagina a alguien que ha decidido vivir con mayor libertad. Internamente ya no se siente atrapado, ya no se define por los mismos límites. Pero de repente, surgen situaciones que lo obligan a tomar decisiones que antes evitaba. Puede parecer incómodo. Puede parecer inesperado. Pero en realidad, es parte del camino. Neville compartía en sus enseñanzas que muchas veces los cambios necesarios llegan disfrazados de desafíos. Los eventos ocurren para llevarte al cumplimiento de tu estado asumido. No como castigo, ni como prueba, sino como una secuencia natural. El problema es que muchas personas interrumpen ese proceso al intentar controlarlo. Quieren que todo ocurra de una manera específica, en un tiempo específico, con personas específicas. Y cuando eso no se cumple exactamente así, dudan, y al dudar, vuelven al estado anterior. Pero el puente no funciona bajo esas condiciones. No responde a la mente que quiere controlar. Responde al estado que has elegido. Por ejemplo, alguien que ha empezado a sentirse valorado puede encontrarse con situaciones donde tiene que marcar límites. Antes no lo hacía, porque temía perder algo. Ahora, aunque le resulte incómodo, siente que debe hacerlo. Ese acto forma parte del cambio. No es un obstáculo. Es una expresión de su nueva identidad. Neville lo resumió así. No necesitas conocer el camino. Solo necesitas ocupar el estado final. Cuando haces eso, todo lo demás se encarga de acomodarse. Y aquí hay algo clave que debes recordar. El puente no siempre será lineal. No siempre será lógico. Pero siempre será necesario. Cada paso, cada encuentro, cada decisión, está alineado con el estado que has asumido, aunque no lo parezca en el momento. Y cuanto más confíes en ese proceso, menos necesidad tendrás de intervenir desde la duda o el miedo. Porque entenderás algo fundamental. No estás tratando de crear algo desde cero. Estás permitiendo que lo que ya has asumido, tome forma. Y eso requiere movimiento. A veces visible. A veces invisible. Pero siempre presente. Cuando comprendes esto, dejas de resistirte a lo que ocurre. Dejas de preguntarte constantemente si vas por el camino correcto. Empiezas a notar que cada experiencia,
incluso las que no esperabas, tiene un propósito dentro de este proceso. Y entonces ocurre algo importante. Te relajas. No porque todo esté resuelto afuera, sino porque ya no necesitas que todo se vea perfecto para confiar. Sabes que estás avanzando, aunque todavía no veas el final con claridad. Porque internamente, ya cruzaste el punto en el que todo comienza a transformarse. Y el puente, aunque invisible, ya te está llevando exactamente a donde decidiste estar. Todo este tiempo has buscado respuestas afuera. Has intentado entender por qué pasan ciertas cosas, por qué algunas cambian y otras no, pero ahora ves algo con mayor claridad. Nunca se trató solo de lo que ocurre. Se trata de quién está observando, y desde dónde. Aquí es donde el juego deja de ser confuso. Porque ya no eres alguien reaccionando a la vida. Te conviertes en alguien que participa conscientemente en ella. Neville lo expresó de forma reveladora. Dios se hizo hombre para que el hombre despierte como Dios. No como una idea lejana, sino como una comprensión profunda. Tu imaginación, tu conciencia, tu capacidad de asumir estados, es el verdadero poder que da forma a tu experiencia. Y cuando empiezas a vivir desde esa certeza, algo cambia para siempre. Ya no buscas controlar todo. Ya no intentas forzar resultados. Ya no dependes completamente de lo que ves. Porque entiendes que la raíz de todo está en ti. Muchas personas pasan años esperando que algo externo les dé seguridad, tranquilidad o claridad. Pero incluso cuando lo obtienen, esa sensación dura poco. Porque no nació desde dentro. En cambio, cuando decides convertirte en el jugador consciente, el orden se invierte. Primero eliges quién eres. Luego, lo demás comienza a alinearse. Neville lo resumió así. El hombre es todo imaginación, y Dios es el hombre y existe en nosotros y nosotros en él. Esto no es una frase simbólica. Es una declaración directa sobre tu naturaleza. Tu mundo interno no es una reacción, es el origen. Y cuando comprendes esto, dejas de sentirte a la deriva. Empiezas a notar que incluso en situaciones que antes te desbordaban, ahora tienes un punto de elección. Puedes seguir reaccionando como antes, o puedes responder desde la versión de ti que has decidido ser. Ese es el verdadero cambio. No es que la vida deje de tener desafíos. Es que tú ya no entras en ellos de la misma manera. Por ejemplo, alguien que ha integrado este entendimiento puede enfrentar una situación incierta. Antes habría sentido ansiedad, miedo, urgencia. Ahora, aunque perciba esas emociones, no se identifica completamente con ellas. Hay algo más estable, más claro. Y desde ahí actúa. Esa diferencia cambia completamente el resultado. Neville también enseñaba. Sé consciente de lo que eres, y serás aquello de lo que eres consciente. Esto resume todo el juego. Porque al final, no se trata de aplicar técnicas aisladas. Se trata de vivir con esta comprensión. De observar constantemente qué versión de ti estás alimentando. De notar cuando vuelves a estados antiguos y elegir nuevamente. No perfecto. No inmediato. Pero sí consciente. Y aquí ocurre algo profundo. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no necesitas explicar lo que estás haciendo. Tu cambio se vuelve evidente en la forma en que vives. En tus decisiones. En tus reacciones. En tu manera de interpretar la realidad. Porque ya no estás atrapado en la ilusión de que todo viene de afuera. Has entendido el juego. Neville decía en sus conferencias. El mundo es tu espejo eterno. Y cuando ves algo que no te gusta, ya no lo tomas como una sentencia, sino como una señal. Una oportunidad de revisar tu estado interno. No desde la culpa, sino desde el poder. Porque ahora sabes que puedes moverte. Que puedes redefinir. Que puedes elegir nuevamente. Y en ese proceso, te liberas de algo que antes parecía inevitable, la repetición inconsciente. Porque mientras no eras consciente, vivías en automático.
Ahora no. Ahora cada momento tiene un nuevo valor. Cada pensamiento sostenido. Cada emoción aceptada. Cada interpretación que eliges. Todo forma parte de cómo juegas. Y entonces entiendes algo que cambia todo. El juego de la vida nunca fue contra otros. Nunca fue contra las circunstancias. Siempre fue dentro de ti. Y en el momento en que lo ves así, dejas de buscar cómo ganar. Porque descubres que siempre tuviste el control. Aunque no lo supieras. Ahora sí lo sabes. Y desde este lugar ya no hay confusión. Hay dirección. Hay presencia. Hay una forma distinta de vivir. No perfecta. Pero sí profundamente consciente. Y ese es el verdadero triunfo en este juego. No lo que obtienes, sino en quien te conviertes mientras todo eso ocurre. Porque al final, eres tú quien decide la historia que se vive. Y ahora lo sabes. No es la suerte. No es el tiempo. No son los demás. Es lo que sostienes dentro de ti, lo que siempre ha estado creando tu experiencia. Hoy no te llevas solo ideas. Te llevas una nueva forma de mirar tu vida. Cada pensamiento que eliges. Cada emoción que sostienes. Cada versión de ti que decides habitar. Todo eso es el verdadero movimiento del juego. Neville lo dejó claro en una de sus enseñanzas más profundas. Despierta a tu verdadero ser y verás cómo tu mundo cambia sin esfuerzo. Y ese despertar no es un evento lejano. Es una decisión que puedes tomar ahora mismo. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes aquí. Permanece en ese estado que hoy has comprendido. Vuelve a él tantas veces como sea necesario. Porque ahí es donde empieza todo. Si quieres seguir profundizando en este conocimiento, acompáñame en los próximos contenidos. Este camino no termina aquí, apenas comienza. Y recuerda siempre esto. La vida no te está sucediendo. La vida te está reflejando. Nos vemos en el próximo video.